sigue hablando todavía de la tecnología. Todavía vi que España iba a limitar el acceso a los adolescentes, no recuerdo de qué edad, 16 años creo que era en edad, 16 años, al uso del teléfono. Y es que la tecnología, aunque pudiera parecer en muchos casos un avance, mejorar muchas cosas, también es un retroceso y perjudica también. Tanto así que famosos como Bill Gates, por ejemplo, tenían, imagino que ya no, por su información vieja, tenían a sus hijos estudiando en instituciones donde no hubiera usar tecnología. Y eso no es mentira, eso lo pueden buscar por Google, y no solamente era él. Otros, precisamente, vamos a llamarlos, por lo menos no uso ese término, pero otros que como él están en la cima así como Facebook, por ejemplo, y otras instituciones que brindan la tecnología, pues también han hecho esto. En cambio nosotros, hay visto niños que le regalan de ejemplar un teléfono, todo lo contrario. Mientras ellos que saben todo lo que trae, pero que también lo promueven, hacen lo contrario. Por algo será. Y eso de esa tecnología, que todo lo que consigue, lo consigue, mira la IA es una cosa, ahí Trump se metió en un problema con la IA, por cierto, con Obama y el esposo. ¿No lo saben? No, noticia, ¿vieron? No para que se llenen pero es bueno estar informado. Es bueno, a nadie le hace mal estar informado. Si esa información no es para ponerse nervioso o para ganar rabia o para decir, no, es importante. Yo para estar aquí frente de ustedes, yo tengo que estar informado. Muy informado. Y no dejarme llevar por informaciones falsas, porque cuando yo venga aquí le voy a dar una información falsa. Tengo que dar una información que sea fiel. Por eso es que necesito practicar esa información. No es la palabra del Señor, pero en cierta manera la palabra del Señor habla de eso. Así que bueno, la tecnología, y entre esa tecnología hay algo muy famoso llamado copy-paste. El copy-paste, ¿saben qué es el copy-paste? Estoy hablando del escribito, ¿no? No sé cómo se le diría, copy-paste, no sé qué. Pero copy-paste. Eso se usa mucho en las instituciones, en los colegios, que es el copy-paste. Esto es la IA, ¿verdad? Gemini, o uno de esos programas que hay ahorita, no sé cuánto más hay por ahí de ese tipo. Pero entonces tú agarras el chat GPT y entonces agarras y buscas la información print. Esta misma es copy y paste. Aquí está, profesor. Venga. Eso me llevó más tiempo, pero lo traje. Y ese copy-paste, realmente, aunque se ve la tecnología, todo lo que está allí, esa toda información que puede ser un avance para un grupo, es un retroceso, porque lamentablemente no lo pone a pensar a los muchachos, no desde ese nivel investigativo no está, ya eso brilla por su ausencia, y lo que hace más que salen telarañas en el cerebro por el desuso. Así que viene siendo un retroceso, aunque para algunos es un avance. Para los que lo hacen, para los que lo promueven, viene siendo un avance tremendo. Un poco que se benefician, pero muchísimos que no se benefician, sino que retroceden aún cada vez más.
Así que tiene sus ventajas y sus desventajas. Y no es que no se pueda investigar. El problema es, repito, cuando no se investiga porque se confía en una información, porque eso es otra cosa. Cuando tú haces el copy-paste tal cual, ¿verdad?, te estás trayendo también los errores, los aciertos y los errores de los demás. Y allí están esos errores. Transfiere los errores de otros a ti también. Y eso está inclusive cuando hay la lectura del pan diario, por ejemplo, o aquellos que agarran y entonces leen la Biblia y entonces se van por los comentaristas. Sin más nada, prefieren dice comentarista antes de tomarse un tiempo para discernir, tomarse un tiempo para estudiar y esto era lo que el Señor me quería decir. Y a veces los mismos errores del mismo pan diario, lo que esa persona le habló el Señor allá, no es lo mismo que me va a hablar a mí, o me va a hablar otra cosa, o el comentarista puede caer un error. Déjame decirle que lo he visto. ¿Y sabes cómo sé que es un error? Cuando le voy para el contexto de las Escrituras, veo con otro versículo, pero ya va, está pelado, si no es así. Confiar en eso, analizar las cosas. Así pues vemos que también nosotros, mis hermanos queridos, podemos hacer un copy-paste en nuestra vida también. ¿Qué copy-paste nos hemos traído nosotros? ¿De dónde? ¿De qué origen? ¿Qué he copiado? ¿Qué está intacto allí en mi vida? Que aún para mi crecimiento espiritual afecta. ¿Qué pudiera hacer eso? Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver en la palabra. Vámonos a Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. La prédica se llama, la parte 1, haz que muera. Haz que muera. ¿A qué muera qué? Vamos a ver. Dice así la palabra del Señor: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Lo dejamos hasta allí. Bueno, pero ahí no veo nada del copy-paste. Me dirán ustedes, ¿qué es eso? Me engañó, otra tecnología allí. Bueno, pues vamos viendo qué cosas pueden influir. Aquí me está hablando, primero que tenemos que ver es que la carta es dirigida a creyente o no creyente. Si es una carta, va dirigida a la iglesia. Las cartas van dirigidas a la iglesia. Así que está hablándole también a la iglesia, a los creyentes aquí, y nos está hablando también a nosotros en estos momentos, y donde comienza el versículo que debemos tener un borrón y cuenta nueva. Haced morir. Haced morir. Hacer morir todas aquellas cosas que aparecen hasta el 6, y en el 7 me dice, me hace un recordatorio de nuestra historia, me hace un recordatorio que ya no somos los mismos, me hace ese recordatorio que en otro tiempo anduve en esa situación, pero que ya no debo andar así, ese recordatorio. Pero me dice y me recomienda que deje esto, porque el Señor siempre quiere nuestro bien, siempre quiere lo mejor para nosotros. Y hay esta recomendación tremenda, porque me dice, mira, deja todo esto, haz morir una vez por todas, haz morir todas aquellas cosas. ¿Por qué? Por los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais. Pero me dice más adelante, en el 6, más atrás, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mira, cosas por las cuales estas mismas cosas que tú tuviste en otro tiempo, si persisten en ti, recuerda que hay un Dios que hace justicia. ¿Es lo que está diciendo acá? Cosas por las cuales, no importa quién esté, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, porque llámenlo como lo llamen, es desobediencia. Y entonces nos da esta advertencia allí, ese recordatorio.
¿Por qué a ellos? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con inclusive el contexto? Cuando fue escrito Colosenses, cuando Pablo mandó la carta, porque el contexto es otro, aparentemente. Porque el problema que había allí, mayormente en la iglesia, en Colosa, era debido a un falso intelectualismo, el gnosticismo incipiente que había. Había el culto a los ángeles y también el ascetismo. Había también un legalismo y ritualismo y rituales judíos que no querían dejar. Y esto es lo que más, los tres puntos más importantes, los más centrales más allá. Pero si son los centrales, ¿por qué entonces Pablo me habla acá de otras cosas que en el versículo 5 y en el versículo 6, 7 debería hacer morir lo terrenal, dejándolo el intelectualismo, dejando ese gnosticismo, dejando indirectamente al grano, pero él me viene con otras cosas, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría y todo esto? Porque una cosa lleva a la otra. Y ciertamente, si el mayor peso lo tienen estos tres puntos que lo acabo de mencionar, el intelectualismo, el culto sangre, estas cosas, eso era una puerta abierta para las otras cosas. Porque cuando ellos se desviaron al culto de los ángeles, a las otras cosas que estaban practicando, entonces también estaban dando paso a la carnalidad, lo que ellos querían, ¿no? Por ejemplo, afirmaban los falsos maestros, afirmaban tener un conocimiento secreto superior al Evangelio. Por ejemplo, el culto de los ángeles lo vemos en el capítulo 2, hay como un resumen de todas estas cosas que estoy hablando. En el capítulo 2, del versículo 18, dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. ¿Se dan cuenta? Daban culto a los ángeles, ¿por qué? Porque estaban en su carnalidad. En su carnalidad. El ascetismo, que es la idea de castigarse o simplemente privarse de algo, de no hacerlo, porque con eso, pues, si lo hacían o lo dejaban de hacer, alcanzaba santidad también. En el mismo texto, 2:23, aparece: tales cosas tienen a la cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en un duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahí vemos el otro punto que me estoy refiriendo. Entonces, pero también se refiere al apetito de la carne, así que también viene por una situación donde no hay una santidad, donde no hay fortalecimiento espiritual, donde Cristo no figura por ningún lado. ¿Sí? ¿Me siguen? El legalismo, que ellos también hablaban acá, el legalismo y el ritualismo judío, en el 2:8 dice: mira que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y ahí, no según Cristo. No según Cristo. Y dice 16: por tanto, nadie os juzguéis en comida y en bebida, hablando nuevamente del legalismo y el ritualismo, en cuanto días de fiesta luna nueva o días de reposo. Y dice el 18 al 19: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y fíjese la razón: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por la coyuntura y ligamento, crece en el crecimiento que da Dios. Y no haciéndose de la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Haciéndose significa en el griego acá krateo, que significa agarrar o retener, aferrarse, prenderse fuertemente de allí y no dejar que nadie pues te separe de eso, agarrar allí. Como los niños cuando tú lo dejas, tú venías en la escuela.
aferrarse. Y eso es lo que no estaban practicando ellos. Ellos no se estaban aferrando a la cabeza, que es Cristo, sino que estaban por ahí, y por no aferrarse, todas aquellas cosas comenzaron a salir, pues el legalismo, el ritualismo, todas aquellas cosas comenzaron a salir y le daban más importancia que al mismo Cristo. En el 2:20, es importante que veamos primero esto para que lo otro, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, dice 21, tales como no manejes, no gustes, no toques, conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, porque en él habita el Cristo, el 2:9, perdón, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, Cristo es todo lo que necesitamos, estaba diciendo aquí. En Cristo está todo, porque buscan otra cosa que lo estaban separando pues de la verdad, que no lo iba a llevar a nada bueno, y por eso que tenía esa raíz. Y en ese capítulo 2 aparece cuál era la raíz, pues que lo llevaba a las otras cosas que estaban practicando también. Hacer morir. Y entre esas cosas, por cierto, el hacer morir, aparece una palabra que a veces no le damos mucha importancia: la avaricia. Tengan cuidado con la avaricia. Quiero más, vuelvo y quiero más, porque la avaricia es un pecado, y la avaricia hace que la prioridad que debe ser el Señor siempre va a estar en las cosas materiales, buscar y querer más que el mismo Señor. Y no solamente en el conocimiento, porque está como el Señor no es en el conocimiento, es en nuestra conducta, en lo que hacemos, lo que practicamos, que lo que hablemos esté conforme a lo que practicamos también. Así que Cristo es todo. Esta es la respuesta que le da Pablo a ellos. Hacer morir no es algo que debemos hacer por nuestra propia voluntad. Pablo no le dice: acá que te va a caer palo, va a hacerte morir, no, sino cada uno de nosotros debe hacer morir aquello que no es agradable al Señor. Pablo no dice mejora lo terrenal, Pablo no dice mejora a tu vecino, mejora la iglesia, mejora a tu familia. Tienes que mejorar eres tú haciéndote morir. Uy, que a veces somos y allí expertos de echarle la culpa a los demás de nuestra vida. Y es que cuando yo estaba chiquito y pasó esto, cuando yo estaba chiquito me metieron el pie y me caí, cuando yo estaba esto y pasó lo otro en mi vida, y esto y golpes de pecho. No, mi hermano. Asumir, nos toca a nosotros asumir las cosas que debamos asumir, porque hay una consecuencia cuando no hacemos morir, y es lo que el Señor quiere evitar para cada uno de nosotros. En el 6, el 3:6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y no importa lo que la palabra, como el pecado que sea, lo que sea, la avaricia, la mentira, el engaño, es desobediencia. Y esto aplica, es la ira de Dios. Esto aplica a la iglesia, esto aplica a nuestro hogar, esto aplica a nuestra vida, esto aplica en todos, y deja de ser bendecida. Deja de ser bendecida, porque donde está la ira de Dios y no es bendición. Podemos estar muy preñados de buenos deseos de hacer morir, pero va más allá de la intención, sino la acción de llevarlo a cabo. ¿Qué cosas pueden influir en no lograrlo? A lo mejor queremos saber, porque a lo mejor hay cosas que no entendemos, pero que están allí. Después de haber recibido a nuestro Señor, nos hemos decidido a seguirle, a ese una que puede influir en que nosotros pues caigamos como ellos en otras cosas y Cristo no sea suficiente. Llegamos a Cristo, pero a lo mejor no decidimos seguirle. No sentir la presencia del Espíritu Santo que se refleje en nuestra vida, en los cambios. Otra cosa también por ignorancia.
ese copy-paste que yo hablé al principio. ¿Saben que de lo que voy a hablar ahorita lo hemos llevado nosotros en un tiempo? Lo dimos en muchos talleres, en muchas charlas matrimoniales y prematrimoniales. Inclusive le advertimos mucho al prematrimonial sobre esto que yo le voy a hablar. Y que hay algunos que lo desestiman porque piensan que no tiene mucha importancia. Es sumamente importante. Sumamente importante. Porque una de las cosas que uno debe entender para corregir algo es saber qué es ese algo. Mira, dale, corrígete, pero ¿de qué? Si yo soy un buenecito o buenecita, pero corrí, ¿qué? No lo ve, ni menos uno. A lo mejor se lo ven los demás, pero uno no. Así que uno, y eso también se usa también cuando vamos a aconsejar a unas parejas, es poner sobre la mesa absolutamente todas las cosas. Y si hay algo guardado allí, pues no se le puede ayudar bien. ¿Qué será aquella cosa, ese copy-paste? Bueno, hay algo llamado, mis hermanos queridos, que aparte que nosotros estamos formados no solamente por los tejidos, por los nervios, por los órganos, etcétera, etcétera. Hay algo llamado genética. La genética, sí, la genética. Esos genes. Los genes. La genética, lo que traemos nosotros, eso que podemos heredar, una información que forma parte de nosotros, heredado de ambos padres. Si sabemos eso, ¿verdad? Eso lo vemos en biología en el liceo. De ambos padres. Así que hay una genética, si los informes científicos, y eso se conoce ya. Hay algo llamado el código familiar. Ese código familiar que no solamente influye si eres alto, si eres bajo, si tienes los ojos azules como yo, si tienes nada de estas cosas, sino en otras cosas más, en otras actitudes que van más allá que eso. Y para que lo entendamos mejor, esto lo vi yo en un ejemplo y me gustó mucho, lo pone de esta manera: la biblioteca es la célula, los estantes son los cromosomas y los libros son los genes. Los genes. Y aquí están en nuestro cuerpo. Ahora ellos influyen también en una llamada reactividad emocional. Por ejemplo, si los padres nuestros fueron asociados a cierto temperamento fuerte, es probable que también nosotros heredemos ese temperamento. Por decir algo. Por eso a lo mejor ustedes han dicho en muchas oportunidades: ay, igualito que su papá, que su mamá, ¿no? Igualito que ellos. Mire, pero de forma de andar, inclusive, eso es tan tremendo. Mire, yo en una oportunidad, un tío mío, esta es otra cosa, ¿no? Un tío mío ya muy mayor, ya, yo no sé qué era el tío, pero ya casi no podía tener su hacienda ya y toda aquella cosa. Y bueno, tuvo un niñito, un bebecito. Y yo quedé impactado, porque fue a visitarlo. Ya el muchachito caminaba, tenía como 2 años, 3 años. El copy-paste la forma de caminar, tal y cual. Exactamente lo mismo. ¿Quién le dijo a ese muchacho que caminara así? O que andara así, pero lo otro es, mi hermano, que esa genética, la demás genética conductual también, que estudia los genes y la influencia de la personalidad y el comportamiento. Fíjense algo que le traje por acá. Áreas, la inteligencia. Hay una influencia genética de un 50 a un 70%. Por eso que a mis hijos le dicen inteligente como su madre. Ahora eso tiene un techo de potencial también, de 50 a 70%, pero hay un techo también para eso. Y hay otras cosas que influyen para que se desarrolle, pero también para que no se desarrolle, sino para que se estanque, que tiene que ver con el medio ambiente, que es otra cosa más. En deporte es más moderado, los genes también pueden estar allí. Si
tuve un padre y una madre que practicó deporte en menos proporción, pero también hay una genética que influye. La salud mental es variable también, y en el talento artístico también igual, que los deportes moderados, pero hay una influencia genética. Ahora, cuando yo formo un hogar, ya estamos claros con eso, ¿verdad? Que tenemos una genética que tenemos nuestros padres. Voy a Jaime le llegó la hora de casarse y se va a casar, con una linda y preciosa, hermosa novia, que cerca, ¿verdad? Y se va a casar con ella. Y entonces va Jaime con su genética, de esa genética de los padres, que me lleva a mí a tener un cierto temperamento, una forma de actuar, porque hay una influencia, como lo acabamos de ver, y entonces va Jaime y se va a casar con Marlene, que también tiene una influencia genética de los padres también, aparte de otras cosas más. Cuando nos vamos a casar como cristianos, ciertamente tenemos como cristianos, estamos allí y leemos la Biblia, y hacemos todas las cosas. Pero hay cositas a lo mejor que pueden producir roce, que podemos corregir, no sabemos de dónde salen. Y te lo digo porque a mí me pasó una oportunidad con lo de mi crianza. Y yo dije, pero bueno, porque yo tengo que actuar y me doy cuenta de que lo que yo tomo es igual que de mi papá y no debe ir, no, y uno rompe con eso inmediatamente. Porque así como hay buenas influencias de nuestros padres, que no debemos rechazar, sino debemos dar las gracias más bien, hay ciertas cosas que nosotros podemos corregir y que son importantes inclusive para el que se va a casar. Porque cuando yo salgo y me caso, se casa conmigo, viene también mi papá, mi mamá, pero también el papá y la mamá de con que me voy a casar. ¿Sí se entiende? Sí. Esto es una realidad, quiero que lo sepan. Eso es una realidad y se da en talleres, muy ampliamente. Entonces yo veo, bueno, así me muevo, así trabajo, así ando por allí, y hay cositas que con la palabra del Señor pudiera mejorar, y ya vamos a ver cómo. También la influencia de dónde me crié, dónde nací, cómo fue mi crianza, qué tanto me impactó, puede influir en mi vida, en mi relación con el Señor. Ahora, esa influencia que acabamos de ver también en los genes, en la vida matrimonial, también puede influir en mi relación con el Señor, que es donde quiero ir. Por cosas que traigo que deben mejorar y que están allí intrínsecas porque son genéticas y que yo debo mejorar, pero que traigo de mis padres, temperamento, porque otra actitud que no sea la correcta. Esa es otra. La crianza, donde me crié yo, cómo fue mi crianza. Vemos por ejemplo en Éxodo 34:6 a 34:7, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, el que guarda misericordia millar, el que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí pudiera empezar alguno que también se está hablando de genética, ¿ok? Y piensa que alguno que pueda ser de genética también, que está hablando aquí, cuando habla de visitar de una generación a otra, se mantiene humano. Pero no solamente era eso, sino que también la familia nuclear, la familia de antes, no era esa familia nuclear que uno conocía, papá, mamá y los hijos, sino la familia nuclear estaba conformada, pero era un patriarcado. Y los patriarcados duraban por descendencia, se mantenían por descendencia lo suficiente como para ver sus nietos, los tataranietos. Por eso es que habla de generaciones, que representaba todo lo que vivía en ese techo. Usted ve por el caso de los hermanos de José, todos ya con hijos, todos ya mayores, y estaban, ¿quién mandaba ahí? Jacob. Vemos el caso de Noé. Noé estaban los hijos grandes y estaban allí viviendo bien, el patriarcado con Noé.
Entonces se estila eso y vemos en Job 42:16 que también lo reafirma. Job 42:16. Dice: después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Hasta qué generación? Hasta la cuarta. ¿Se dan cuenta? Hasta la cuarta generación. Entonces también, pues, de una forma u otra había una influencia, y tal era la influencia que cuando usted ve a Esaú y ve a Jacob, la crianza que tuvieron, de la mentira, cómo eran sus padres, cómo eran los padres, usted va a ver también un patrón que se repite allí. Un patrón que se repite también en los hijos. No voy a decir cuál es. Así que bueno, el modelo familiar que yo voy construyendo, entonces con todo esto que traigo yo, imagínense toda esa maleta de cosas que yo traigo. ¿Qué puedo hacer para ir dejando cosas que no me van a ayudar en mi relación con el Señor? Bueno, eso se llama reprogramarse, reprogramación, borrón y cuenta nueva, absolutamente todo. Y cuando hablo de borrón y cuenta nueva, absolutamente de todo, porque muchos que les gusta esto, yo me estoy refiriendo, no saben nada de los padres. Ojo, me estoy refiriendo a toda aquella conducta, bien sea heredada por genética, bien sea por costumbre de mi casa. Por cierto, esa parte de costumbre, les voy a contar algo. Hubo una oportunidad, un hombre dice que se casa entusiasmado, se casa con la mujer y también su vida matrimonial. Y resulta que, bueno, el hombre se fue a bañar tranquilamente, ¿verdad? Se hace su baño, pero y ya se va para su habitación, y viene la esposa y entra al baño y ve, resulta en el piso la ropa del hombre. Y le dice: mi amor, ¿dejaste la ropa en el baño? Sí, recógela. No, tienes que recogerla tú. No, ya va. En mi casa se acostumbraba que mi mamá recogiera la ropa. No, pero esa es tu casa, porque en mi casa todos teníamos que recoger la ropa. Ah, pues así no, señor. Yo hago como fue en mi casa, y ahí la voy a dejar. Y todos los días dejaba la ropa allí, tanto que el hombre tuvo que pedir todo, pues, las utilidades y todo su dinero para comprar más ropa. Y aún esas cositas, no, en mi casa me cocinaban así, ¿verdad? O en mi casa, o mi mamá hacía esto, y entonces minimizámoslo para la comida que nos pueda preparar la esposa, o algo que lo pueda hacer la esposa. Entonces, bueno, vemos un modelo allí, la reprogramación. La reprogramación es cambiar patrones mentales según el concepto destructivos, creencias limitantes y hábitos, cultivando pensamientos o buenos pensamientos para mejorar, según el concepto que hay por allá. ¿Nos hablará a nosotros la palabra del Señor algo semejante a esto? Mateo 17, 1 y 2. Mateo 17, 1 y 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué aparece aquí que me habla a mí de cambios profundos? ¿En alguna palabra? Transfigurarse. La palabra transfigurarse significa metamorfo en griego, que es la metamorfosis. O sea, allí está hablando, y hubo una metamorfosis en ese momento cuando hubo la transfiguración. Una metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? En el diccionario: transformación profunda, radical. Escuchen esta palabra, muy importante. Una transformación profunda, radical y generalmente irreversible.
No es solamente un cambio de apariencia, sino un cambio completo de forma, de estructura o esencia. Viene por la composición de las dos palabras: meta, que significa cambio, y morfe, que significa forma. Entonces, meta, morfe, forma. Así como la oruga tiene su metamorfosis, que es muy bonita lo que nosotros hablamos de la oruga, y la oruga, esa metamorfosis realmente pasa en la llamada crisalda, cuando se envuelve, y allá adentro, en su interior, viene se produce ese cambio. Así como en nosotros puede haber un cambio en nuestro interior también, en esa crisalda. Nos hablará el Señor de esto, nos lleva a esto, ¿sí? En Romanos 12:1, 12:2, el Señor nos dice, nos manda: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino tengan una metamorfosis, que es lo que significa transformados aquí, metamorfo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, y agradable y perfecta. O sea, que haya un cambio radical, total, transformación, transformados, la misma palabra que el Señor usó cuando hubo la transfiguración, metamorfo, completo. El Señor hace un cambio completo y radical. Es lo mismo que el Señor pide de nosotros: un cambio radical, un cambio absoluto, que en esa crisalda, en ese interior allí, que estemos allí, el Señor esté trabajando con nosotros. No importa de dónde venga esa información, no importa de dónde sea genética o no genética, de la costumbre o de nosotros mismos, de nuestra carnalidad, de nuestras decisiones. Él quiere que haya una metamorfosis, una transformación genuina, cambio radical. No pide menos. No pide menos. Ahora nosotros, por cierto, podemos, una vez que conocemos algunas cosas volviendo a la genética, hay una cosa llamada epigenética, que la epigenética es que tú puedes romper todo aquello que tú arrastras, sea malo, o sea una enseñanza que no debe recibir, sea una crianza a lo mejor no buena, por la genética la puedes romper. No es algo que la haga con epigenética, de que mi padre era así, no, yo puedo romper con eso. Eso se llama epigenética. La genética es un piano allí, y la epigenética es que tú decides cantar o tocar o no. Tú decides la pieza, no te dicen que tienes que tocar. Tú decides cambiar, sea de donde venga esa influencia, porque mi hermano, y le digo, hay muchos que se arropan de eso. Yo en estos momentos me vienen a la mente personas pues ya mayores de mi familia, que ya no están, que se cubren con eso, se cubrían con eso. Y sí podemos cambiar, no importa la edad que tengamos, podemos cambiar y no dejar que estas cosas nos lleven pues a hacer lo que el Señor nos le agrada y no tener las consecuencias de ser bendecidos por el Señor, sino que hay una metamorfosis genuina, un cambio radical en nuestra vida, transformados para la gloria del Señor, para ser utilizados como instrumento en sus manos de poder. Dejar el control al Señor. Fíjense que se rompe con eso también, y la palabra nos lo dice, que podemos en Ezequiel 18:19, 18:20. Ezequiel 18:19, 18:20.
Y si dijeres, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su madre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia. La respuesta del Hijo: guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así que estas maldiciones generacionales que vemos allí, hasta la cuarta generación, se rompían cuando el Hijo decidía seguir al Señor. Porque hasta hoy en día he escuchado algo de maldiciones generacionales. No, se puede romper con eso y con el Señor, pero bueno, mira, no digo yo romper. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, no importa el nombre que le ponga. Aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Por eso es la metamorfosis. Por eso es transformación, porque es un cambio radical. Cambio radical, mis hermanos. Para tener eso, nuestra vida reciba bendición, nuestro hogar reciba bendición, la iglesia reciba bendición. Amén. Y vamos a dejarlo hasta aquí, para que tengamos nuestro tiempo también de el programa dominical. La próxima semana vemos la parte 2. Y voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Así que la parte 2 queda pendiente. Me hicieron un recordatorio. La parte 2 queda pendiente.